Hola, mi nombre es Manuel Soto Martínez. Yo soy pediatra neumólogo, especialista del Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica, y para mí es un enorme placer poder acompañarlos el día de hoy a hablar algunos aspectos acerca de la rinitis alérgica y su relación con otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, el asma. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy se me pidió que conversara algunos aspectos acerca de la rinitis, la nariz, el inicio de la vía aérea. Y como todos ustedes saben, pues la rinitis alérgica es una enfermedad de alta prevalencia y evidentemente hay una estrecha relación con otras enfermedades, particularmente otras enfermedades alérgicas. Entonces, ¿por qué es importante revisar este tema? Primero, las enfermedades alérgicas en general son un enorme problema en salud pública. Como ustedes bien conocen, la prevalencia de estas enfermedades va en aumento. Sabemos que en algunos países eventualmente se ha mantenido muy estable a lo largo de los años. Sin embargo, pese a que se ha mantenido muy estable, la prevalencia sigue siendo alta en muchos de estos países. A su vez, hay una coexistencia entre muchas de estas enfermedades. Como ustedes bien saben, ustedes tienen los pacientes que son asmáticos, que también son riníticos, los riníticos que tienen alergia a leche de proteína de vaca, en fin. Sin duda alguna, el gran problema de estas enfermedades es la alta morbilidad que genera y entre mayor coexistencia con otras enfermedades alérgicas, sin duda alguna va a haber mayor morbilidad. Ahora, esta morbilidad está directamente relacionada con la afectación en la calidad de vida, que al final es mucho de las razones por las cuales sus pacientes van a ir a consultar. Ahora, no hay que obviar, en particular en países como los de nosotros en Latinoamérica, los elevados costos que tiene el manejo y el abordaje de muchas de estas enfermedades. Hay costos que son directos relacionados con la atención de la enfermedad, como pueden ser medicamentos, como pueden ser consultas, pero hay otros costos que son indirectos, que algunas veces no medimos, que los tenemos en cuenta, pero que no podemos obviarlos. Por ejemplo, el costo por el ausentismo en la escuela, el costo por el ausentismo laboral para cuidar de ese paciente que está en la casa, o eventualmente si yo soy el paciente que padezco de alergia, el costo que tiene el que yo no pueda eventualmente ir a trabajar o que disminuya mi productividad. Ahora, ¿qué más sabemos del asma y la rinitis? Sabemos que son dos tipos de enfermedades que son muy heterogéneas y muy heterogéneas en el sentido de que se presentan una gran gama de pacientes, una distintos mecanismos, distintos tipos de síntomas que pueden presentar. Sabemos que al final mucho del problema de estas enfermedades es la inflamación, ¿verdad? Y tenemos distintos tipos de inflamación que van a sufrir estos pacientes, que es algo que reconocemos en los últimos años. Hay una enorme variabilidad, como dijimos anteriormente, pero hay una estrecha relación entre ellas, porque el mal control de una podría asociar eventualmente el mal control de la otra. Ahora, algo que tienen en común estas enfermedades es el objetivo de nosotros como médicos, que es tratar de lograr control. No vamos a poder curar estas enfermedades, pero sí las vamos a poder controlar. Y al final eso es lo que queremos lograr. Ahora, ¿qué otra cosa hay en asociación entre la rinitis y el asma? Bueno, primero que reconocemos que la vía aérea es una vía aérea que es continua, comparten eventualmente mucosa y células. Sabemos que hay hallazgos de inflamación en la mucosa, en esta mucosa nasal, en esta mucosa a nivel bronquial. Hay distintos tipos de inflamación, distintos mediadores de esa inflamación que se dan tanto en asma como en rinitis. Reconocemos que hay factores gatillo, factores que van a producir exacerbaciones, que tanto producen exacerbaciones en rinitis como también lo pueden producir en asma. La provocación de una va a empeorar a la otra y el mal control de una no permite el adecuado control de la otra. Entonces, vean que la relación es tan estrecha que si nosotros por A o por B tenemos un paciente asmático que estamos tratando y el paciente nada más no mejora y no mejora y no mejora, tenemos que pensar eventualmente en la nariz. Tenemos que ir a ver si ese paciente tiene rinitis, cómo está controlado, qué factores está asociado y al contrario. Eso lo sabemos nosotros a base de muchos estudios, pero hay estudios como ustedes los pueden ver aquí en el diagrama, en donde a pacientes se le ha hecho, por ejemplo, pruebas de challenge a nivel de la nariz con alergenos a nivel nasal
y se ha identificado un aumento en la eosinofilia a nivel nasal y posterior a eso se le hace una prueba de esputo, se le hace una broncoscopía y se determina que también hubo un aumento en la eosinofilia a nivel de vía aérea inferior. Y por el contrario, pacientes que se le han hecho pruebas de provocación bronquial que también ha observado eventualmente la presencia de células inflamatorias como eosinófilos o mediadores de inflamación como es eventualmente la interleuquina 5. Entonces, sin duda alguna, yo creo que esto no es nada nuevo, esto es algo que tenemos muy bien reconocido. Algo que tampoco es nada nuevo y que tenemos bien reconocido es la epidemiología de la rinitis. Sabemos que por mucho es más frecuente en los niños, en adolescentes, pero en los últimos años se ha ido eventualmente identificando muchísimo más o se ha ido reportando muchísimo más, inclusive en la población de adultos. Ahora, reconocemos que hay una gran variabilidad en la prevalencia de la enfermedad en varios países, particularmente países de vías de desarrollo o países desarrollados. Y es que antes, hace 30, 40 años, se creía que estas enfermedades eran meramente de países desarrollados. Sin embargo, a raíz de los últimos estudios de ISAC y en años más recientes, el estudio de GAN, que es el Global Asthma Network, ha identificado que la prevalencia de estas enfermedades sigue siendo alta. Esta es una fotografía de uno de los estudios de la fase 3 de ISAC. Como ustedes pueden ver acá, en rojo con estrellitas, son los países a nivel centroamericano y algunos sudamericanos que participaron, que reportaban prevalencias de rinitis de más de un 10%, o sea que uno de cada 10 eventualmente tenían síntomas de rinitis. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, ese es el estudio en el que nosotros tuvimos la oportunidad de participar y vean ustedes que se estima prevalencias de rinitis alérgica de un 10 a un 30% en adultos y hasta un 40% en niños y en adolescentes. Vean ustedes que en la población de niños y en la población de adultos, vean ustedes la diferencia que eventualmente hubo entre, la persistencia eventualmente en la tendencia de las prevalencias de este tipo de enfermedades a lo largo de los años, utilizando los estudios de ISAC, fase 1, fase 2 inicialmente, y posteriormente el estudio de GAN, que fue el que se hizo en el 2018. Entonces, vean que sin duda alguna este sigue siendo un problema que nos tiene que preocupar de manera significativa. Pero entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Entonces, los pacientes se presentan con síntomas frecuentes de congestión, picazón de nariz, congestión, picazón de ojos, estornudos frecuentes, sensación de pesadez, fatiga, somnolencia, muchas veces con una gran limitación a actividades diarias o eventualmente a distintos lugares que no pueden ir porque se van a afectar. Algunos van a tener bajo rendimiento escolar, como ustedes ya van a ver ahorita. Y hay un grupo de estos pacientes que se va a manifestar con otro tipo de complicaciones, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, sinusitis, eventualmente dijimos el asma, la rinoconjuntivitis, entre otras. Entonces vean que la morbilidad en general de la rinitis es significativa. Y si esto tenemos que ponerle una cara, pues ustedes rápidamente yo los traigo a sus pacientes con mayor morbilidad. Ustedes podrán reconocer la cara de muchos de estos en esa población de pacientes que ustedes tienen que tienen una rinitis eventualmente mal controlada. Porque si bien es cierto, es una enfermedad que es muy frecuente, muchas veces desapercibida, es algo que nosotros frecuentemente reconocemos en este momento a esa persona rinítica que es compañera de nosotros, que es familiar de nosotros y que pasa constantemente jalando moco, rascándose la nariz o eventualmente con otro tipo de complicaciones. Recientemente, en una publicación bastante buena, en donde se hace una revisión en general acerca de calidad de vida y afectación en distintos ámbitos de la rinitis alérgica, sale este diagrama, en donde el diagrama yo creo que logra resumir de una manera bastante bonita todo el impacto que puede tener, toda la dimensión que puede tener la rinitis alérgica. Entonces vean que uno de los puntos muy importantes en la rinitis alérgica es la disminución en la calidad de vida, a la cual se le unen los trastornos emocionales. Si yo tengo trastornos emocionales por rinitis alérgica, voy a tener mala calidad de vida. Si yo tengo problema de sueño, voy a tener disminución en la calidad de vida. Si yo tengo problema en la atención,
voy a tener una disminución en la calidad de vida. Entonces vea que todo gira muchas veces alrededor de la calidad de vida. Y es que tal vez uno tiene que cuestionarse, pese a que uno conoce que es muy frecuente, uno tiene que cuestionarse muchas veces, pues, ¿cómo es la calidad de vida de estos pacientes? ¿Realmente qué es lo que sufren? Bueno, se hizo una encuesta en Latinoamérica. Se encuestaron casi 1.500 personas, vean, casi 1.100 adultos, casi 500 niños adolescentes y se les preguntó acerca de qué sentían en su rinitis alérgica. Y vean qué interesante, alrededor de un 20% de los pacientes se sentían deprimidos, un 30% irritables, un 35% cansados, un porcentaje alto de niños, hasta un 20% tenían hiperactividad, un 10% se sentían infelices, un 30% se sentían ansiosos, pero vean el ausentismo en niños, extremadamente alto, un 20% de ausentismo en niños. Interferencia en actividades del día a día, un 35% y por mucho el trastorno del sueño, que eso es algo que hoy en día reconocemos como una de las principales causas de morbilidad, inclusive cardiovascular y en otros ámbitos a nivel de los adultos y de los niños también, y hasta un 45% de los niños y los adultos referían un trastorno de sueño que impacta de manera significativa, sin duda alguna, la calidad de vida. ¿Y por qué impacta? Porque vean ustedes, en este estudio, que es un estudio que hizo el doctor Jean Busquet, lo que hizo fue asociar no solamente la pérdida en actividades diarias, como fue la pérdida de la productividad laboral, la pérdida a nivel de la productividad escolar, pero también la pérdida de actividades cotidianas, según la gravedad de la rinitis. Y lo que logró demostrar es que si usted tiene una rinitis que es leve intermitente, probablemente usted va a tener menor afectación que si su rinitis es leve persistente. Y si su rinitis es moderado, grave, intermitente, probablemente usted va a tener, probablemente no, usted va a tener mayor afectación que aquellos que son leves intermitentes. Entonces vean que aquí hay otro concepto que también quiero introducir, que es la importancia de clasificar a nuestros pacientes para poder reconocer eventualmente cómo están esos pacientes. Ahora, uno de los ejemplos más clásicos de afectación en la calidad de vida, en particular en el aprendizaje en rinitis alérgica, lo aprendimos de este estudio que se hizo en el Reino Unido, un estudio súper bueno, que lo que hizo fue básicamente demostrar que aquellos pacientes que tenían rinitis alérgica y que estaban haciendo exámenes, es decir, exámenes FARO, exámenes de bachillerato, exámenes de ingreso a la universidad, en época de alergenos, tenían una disminución en al menos una de las materias esenciales, que era matemática, ciencia y no recuerdo cuál otra, pero en tres de las materias esenciales tenían al menos una disminución en una materia de estas esenciales si el examen se hacía en época de alergenos, o sea, en la época de mayor alergia, de polinización, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que además de eso, si usted utilizaba medicamentos sedantes para el control de su rinitis, todavía le iba a ir peor. Entonces, eso trae consigo una serie de cambios a nivel de legislatura, de educación en estos lugares, en donde lograron eventualmente ser un poco más justos para el grupo de pacientes riníticos. Ahora, cuando hablamos de comorbilidades en pacientes con rinitis, pues obviamente todo el mundo va a pensar en asma y es que vean las cifras. De un 20 a un 30% de los pacientes riníticos van a tener asma, pero casi que un 80% de los pacientes asmáticos, en particular los pacientes asmáticos moderados, van a tener rinitis. Y eso es algo que es importantísimo prestarle atención. Pero no solo eso, sino que el simple hecho de tener rinitis alérgica aumenta 3 veces el riesgo de desarrollo de asma. La rinitis alérgica mal controlada está altamente asociada a una disminución en el FB1, que todos sabemos muy bien que es uno de los objetivos del control del asma. Que hay una alta asociación entre asma moderada y grave y rinitis alérgica y que aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica mal controladas aumenta el riesgo de exacerbaciones y aumenta el riesgo de visitas a emergencias. Entonces, no hay ninguna duda que si nosotros ya vimos que la enfermedad es muy prevalente, que se asocia con otras enfermedades y hace que esas otras enfermedades sean más graves. Y además de eso, que están muy mal controlados los pacientes, la pregunta o el comentario que surge es que se requiere un mejor control de síntomas. Y eso es donde yo me voy a dedicar en los próximos minutos a cómo eventualmente uno podría mejorar el control de síntomas
de nuestros pacientes. Y esa es la pregunta del millón. Entonces, el punto número 1, sin duda alguna, el diagnóstico. Nosotros no podemos dejar desapercibido esos pacientes que están consultando a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato y nada más decir es un simple resfriado, es otro resfriado, es otro resfriado, puede que sí lo sea, pero siempre hay que tener en cuenta de que el subdiagnóstico de los pacientes con rinitis alérgica es muy frecuente. Y eso se demostró en Argentina en un estudio transversal en donde la prevalencia de rinitis alérgica sin diagnóstico fue de casi un 63%. Y nosotros en Costa Rica, en otro estudio que hicimos hace 2 años, demostramos que más del 50% de los pacientes que tenían síntomas de rinitis alérgica en los últimos 12 meses no tenían un diagnóstico de rinitis. O sea, nadie le había dicho, usted padece de rinitis alérgica. ¿Y qué es el mensaje? Que una enfermedad que no ha sido diagnosticada, pues no ha sido tratada, evidentemente, y al no ser tratada, el paciente va a estar mal controlado. Entonces, nada más como un recordatorio, es importante tener en claro que para el diagnóstico de la rinitis alérgica, nosotros hacemos una sospecha clínica con la historia clínica, con los síntomas que mantiene el paciente, buscamos signos de atopia. Eventualmente tenemos que demostrar de que realmente esta es una rinitis alérgica y eso lo vamos a hacer haciendo algunas pruebas de alergia, por ejemplo, la determinación de la IgE específica y sin duda alguna excluyendo otras causas de rinitis alérgica. O sea, que no sea un paciente que se nos está yendo, que sea un paciente que tenga una disquinesia ciliar primaria o un paciente que tenga eventualmente una fibrosis quística o, de lo más común, eventualmente una virosis. El segundo punto para mejorar el control, la identificación de los factores de riesgo. Y vean que es que los factores de riesgo en rinitis alérgica es muy grande. O sea, verdad que tenemos un gran panorama de distintos grupos de factores de riesgo como cambios en el microbioma, los alergenos, la genética, la epigenética, las infecciones, la contaminación ambiental y la nutrición. Y todas en sí se engloban y se entremezclan haciendo eventualmente esto pues un colocho que en realidad cuando uno lo desmenuza una por una, pues tiene muchísimo sentido y hay que prestarle mucha atención en particular a estos 3 factores. Y este probablemente va a ser el segundo artículo que yo les voy a invitar a que lean porque es un artículo muy, muy, muy bien escrito en donde habla acerca de cuáles son posiblemente las relaciones entre estos factores de riesgo. Pero para mencionar un poco acerca de estos, tomando en cuenta de que hace 3 días celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Uno de los principales problemas en salud pública y que amenaza este tipo de enfermedades respiratorias es la contaminación ambiental y el cambio climático. Y es que reconocemos a la contaminación ambiental como uno de los factores de riesgo más importantes para la persistencia de síntomas, en particular en el paciente rinítico. Y no solamente la contaminación como tal, sino el cambio climático. A lo largo de los últimos años hemos visto un aumento exagerado en lo que es la temperatura a nivel global en todos los lugares del mundo. Hoy en día, al menos en Costa Rica, yo sé que muchos de los que nos oyen y nos están siguiendo son de otros países de Latinoamérica y eso también se da. Probablemente la región en la que usted está en este momento, en el pasado, hace 10 años o 20 años, era un poco más fría. Pero ¿qué es otra cosa que se está dando con el cambio climático en particular? Eventos muy agresivos. Entonces estamos teniendo zonas, por ejemplo, muy desérticas que eventualmente por un periodo de tiempo en el año llueve muchísimo con un montón de inundaciones y después de eso la sequía importante. Y ese es cambio climático, es otro factor que también afecta sin duda alguna la contaminación, la acumulación de contaminantes y por ende eventualmente deterioro en muchas de las enfermedades respiratorias. Pero otros contaminantes que muchas veces no pensamos como contaminantes, pero son los contaminantes biológicos más importantes que tenemos nosotros en el trópico, son los ácaros, es el moho, las cucarachas. Sin duda alguna, esto por mucho son los factores que nos causan las alergias a nosotros en el trópico. Y ustedes pueden ver en las referencias muchos de los estudios que se han hecho a nivel de Costa Rica, a nivel de Puerto Rico, a nivel de Colombia, en donde se ha identificado como tal estos factores de riesgo. Pero no solo esto y no solo esos estudios. En un estudio reciente, como les decía, en el estudio de GAN, por primera vez en Costa Rica que se estudiaron, vean esta gran cantidad de adultos que logramos recolectar, logramos demostrar que la humedad reportada por los pacientes y el moho estaba relacionado casi a 2 veces más chance de persistencia de síntomas respiratorios.
En Jamaica, el moho, el gato y el perro fueron factores que estaban asociados en pacientes con síntomas de rinitis. Y en Trinidad y Tobago, de manera interesante, era el fumado intradomiciliario y el polvo del Sahara de los factores de riesgo más importantes. Con un poco más de detalle en el estudio, y esta es información que no ha sido publicada, ya casi se va a enviar para publicación, pero en Costa Rica nosotros tenemos 3 volcanes que han estado activos, que han estado eventualmente afectando ciertas comunidades y ciertos lugares, y logramos demostrar de una manera muy interesante de que aquellas poblaciones que vivían en donde atravesaba eventualmente la ceniza del volcán reportaban casi 7 veces más síntomas respiratorios, en particular nasales, que en otros lugares. Y esta es una asociación que ha costado mucho que se vea en otros países del mundo. Entonces vean cómo sin duda alguna otros contaminantes que a veces no asociamos como contaminantes nos están provocando eventualmente este tipo de lesiones. Les comparto la publicación. Muy honrado, la Academia Nacional de Medicina me invitó a que publicara o hiciera un reportaje acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, y nada más les quisiera compartir el eslogan de las Naciones Unidas de solo un planeta, ¿verdad? Que es importante conmemorar y reconocer. 9 de cada 10 personas a nivel mundial respira aire contaminado, y probablemente nosotros estamos entre ese grupo. Entonces, sí es importante pues todos dar nuestro granito de arena. El tercer punto es el mal abordaje y la clasificación inadecuada. Ya aprendimos la importancia o lo importante que era hacer una clasificación y cuál era el impacto que podía tener. Y es que esta es la clasificación de ARIA. Esto es lo que ARIA nos indica, nos enseña. Entonces, si el paciente tiene menos de 4 días por semana síntomas y por menos de 4 semanas, es un paciente que tiene síntomas de rinitis intermitente. Si es más de 4 días o más de 4 semanas, persistente. Si no tiene afectación en el sueño, no tiene limitación de actividades diarias, si tiene un trabajo normal o escuela normal, es leve. Pero por el contrario, si tiene eso alterado y trastorno del sueño, es un paciente moderado a grave. Y así sus combinaciones. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, no solo por lo que ya vimos, que es la afectación que puede tener en los síntomas, pero también en la decisión del tratamiento. Y vean ustedes que inclusive las guías de área, bueno, recientemente publicamos una actualización en las guías de área. Vean ustedes cómo, dependiendo de qué tipo de rinitis usted tenga, pues así va a ser la decisión de qué tratamiento potencialmente usted vaya a utilizar. El otro punto es el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos conversar del tratamiento? Sin duda alguna, el tratamiento que busca el control de la congestión mejora los síntomas y mejora la calidad de vida. Y es que el paciente con rinitis lo que más lo afecta es la congestión nasal, y es lo que más da todos los otros síntomas o todas las otras gamas de síntomas que el paciente potencialmente podría tener. Dentro de los tratamientos, ustedes reconocen los esteroides inhalados, reconocen los antihistamínicos, que vean ustedes, el 80% de los pacientes lo que prefieren es el antihistamínico. Y ahí va el mensaje. Por eso es que ustedes tienen un paciente que va a la farmacia y se compra un antihistamínico, y si no mejora, se compra otro, y si no mejora, usa otro, y entonces ya ha usado 3 antihistamínicos. O el paciente que llegue y le dice, he usado este por 5 días y nada más no mejoro. Ojo ahí, porque puede ser que no sea meramente el rol del antihistamínico, probablemente es que hay un montón de otras cosas alrededor. Tenemos antileucotrienos, descongestionantes, anticolinérgicos y evidentemente los biológicos y la inmunoterapia como tratamientos disponibles para el control de la rinitis. Pero ¿qué es lo que nos dicen las guías basadas en evidencia, en particular en niños? Vean, qué interesante, más de 54 estudios en esta revisión sistemática. Vean que los síntomas de prurito en particular van a resolver con un esteroide nasal y un antihistamínico oral. La congestión nasal particularmente con un esteroide nasal. Lo mismo los síntomas oculares, lo mismo la rinorrea, lo mismo los estornudos. Y por eso es que el esteroide nasal es por mucho el gold standard para el tratamiento de la rinitis alérgica. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes no lo usan. Pero cuando lo usan, hay mejoría en calidad de vida, hay mejoría en score de síntomas, hay mejoría en síntomas durante el sueño, hay mejoría en general. Entonces vean que el uso de los medicamentos, ya sean antihistamínicos, esteroides nasales, gotas, pues obviamente favorece mucho más a los antihistamínicos. La gente está más acostumbrada a usar el antihistamínico, pero por mucho hay que presionar a ese paciente que tiene rinitis, en particular persistente o moderada grave,
a que use el esteroide nasal, que probablemente le va a traer mejores beneficios. No hay duda que los antihistamínicos funcionan, ¿verdad? Los antihistamínicos impactan de manera significativa en el control de síntomas y en el control de calidad de vida, y esto se ve muy bien reflejado en esta curva de este metaanálisis. Ahora, con los antihistamínicos es importante nada más recalcar que en niños en particular hay que escoger uno que sea eficaz, seguro, bien tolerado, de rápido alivio, fácil de administrar, disponible y de buen sabor, idealmente, porque muchas veces estos medicamentos los van a usar por periodos de tiempo prolongados. Hay que tratar de evitar antihistamínicos que sean de primera generación por el efecto de sedación, el efecto en el cambio de la conducta. Recordemos el estudio de Inglaterra, en donde el empeoramiento en las notas se vio mucho en relación a la rinitis, pero también eventualmente al uso de los medicamentos. Ahora, ¿qué efectividad tienen otros cambios ambientales a nivel del hogar? Eso es muy difícil de saber porque va a depender mucho de cómo sea el ambiente de cada uno de nosotros. Ahora, sí se ha visto que hay estudios en donde algunas cosas tienen mayor beneficio que otras, y probablemente esto va a depender de cuál sea ese factor de riesgo que está detonando los síntomas. Y yo creo que esa es la labor detectivesca que cada uno de ustedes debería de tener para identificar cuáles son esos factores que están afectando y eventualmente ir a buscar tratar ese tipo de factores. Y ya el quinto punto para conversar es la adherencia, ¿verdad? Como su foto lo indica, ¿verdad? Los pacientes vienen y juran sobre todas las cosas de que usan el tratamiento todos los días, y uno sabe que eso realmente no es cierto, porque ni uno como médico usa los tratamientos con 100% de adherencia, dependiendo del efecto que usted vaya a tener. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los doctores desconocen las guías, los pacientes no siguen al doctor, deciden qué utilizar, muchas veces le hacen más caso a la vecina, a la mamá, a la abuela, que a uno como doctor. Muchas veces usan el tratamiento PRN cuando se acuerdan o cuando empiezan con síntomas y entonces no les funciona, porque recordemos que ese es un proceso de inflamación crónica. Entonces, no necesariamente los medicamentos van a funcionar, y ahí es donde caen en el sobreuso de los medicamentos, que tampoco tiene un beneficio. Ahora, vean ustedes que hay estudios como este estudio que demostró que si usted tiene una adecuada adherencia a la farmacoterapia, usted mejora el rendimiento escolar en los niños con rinitis y con asma. Este es un estudio de mi colega José Sánchez de Colombia, en donde él lo que quiso fue evaluar el impacto del tratamiento en el rendimiento escolar de los pacientes. Y vean qué interesante, aquellos pacientes que eran adherentes y estaban sintomáticos, pero eran adherentes a su tratamiento, tenían un rendimiento similar al paciente que estaba asintomático. Entonces vean cómo el tratamiento definitivamente tiene un impacto. Y por otro lado, también es importante reconocer, si el paciente no usa su tratamiento, ¿por qué no lo usa? Es porque está peleado con el doctor, es porque sabe mal, es porque tal vez no está enfocado en cuáles son o qué es lo que uno quiere lograr con el tratamiento. Tal vez el tratamiento le da ciertos efectos secundarios y por qué no lo usa, y por eso es que no lo usa, ¿verdad? Entonces no hay que perder de lado que los objetivos del control de la rinitis, o en este caso también del asma, siempre va a ser el control de la enfermedad, evitar factores, evitar efectos secundarios de los medicamentos, mejorar la calidad de vida. Y para esto tenemos que ir en orden, tenemos que controlar factores de riesgo, identificar y tratar comorbilidades, educar sobre la enfermedad, sobre la técnica de usar los medicamentos, la adherencia, y hasta el puro final nos vamos a enfocar en el tratamiento. Pero si nosotros no trabajamos lo anterior, no va a servir. Ya como manera de recordatorio, es importante reconocer que la rinitis alérgica es una enfermedad que es muy frecuente. Hay un subdiagnóstico de la enfermedad que desgraciadamente muchas veces nos puede llevar a malos, a un mal pronóstico. El abordaje y el manejo sí es fundamental. Hay que reconocer la persistencia de síntomas, síntomas graves, y definir un tratamiento de síntomas, pero además de eso un tratamiento preventivo. Y hay que valorar y abogar por la adherencia. Y con esto yo les agradezco muchísimo la atención, no sin antes pues invitarlos a que nos sigan también en redes como Grupo Puntalitos Pediátrico. Aquí les dejo un código de barras en donde ustedes pueden bajar toda la información, los artículos que utilicé para la presentación. Y aquí también hay un PDF que es
una infografía sobre el reconocimiento de la rinitis alérgica y el manejo de la rinitis alérgica. Ahí queda mi número de contacto y mis correos. Este correo, el de la caja, todavía no se está utilizando por ahorita, pero entonces ahí queda mi correo personal si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y sin más, les agradezco mucho la atención.